Bueno, esta es la segunda parte de esta reunión virtual que tenemos con los compañeros de la Unidad Regional Norte. Estamos viendo, analizando de manera así general, términos y conceptos importantes y generales de la unidad 3 del libro de Mecánica 1, un bachillerato universitario. Bueno, y aquí tenemos la compañera Rosario, la compañera maestra. Buenas tardes, maestra. Bienvenida. Bienvenida, Sí, maestra buenas tardes, maestro. Rosa Imelda Moreno. Sí, Muy bien. sí me escucha. Sí, ¿se la escuchó? Perdón. Estamos bien. No, está bien. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Sí. Ya estamos por aquí listos para empezar la segunda reunión. A veces en la Sobre el mesa. módulo 4. ¿Mande? Es sobre el módulo 4. Es el módulo 4, se refiere al contenido y habilidades del capítulo 3 del libro de Mecánica 1 del Bachillerato Universitario. Ahorita en la Así es. primera reunión esbocé así de manera general los conceptos básicos sobre el movimiento rectilíneo, tanto velocidad constante como aceleración constante. Y ahorita ya vamos con el movimiento parabólico. Está bien. Sí, entonces vamos a esperar 2 minutos para empezar a las 6, a las 7, perdón, exactamente. Ahorita está su Ajá. compañero maestro también. Hace rato yo como pasaban como unos 7 minutos de la otra y no me pude conectar. Sí, quién sabe por qué a veces no se pueden Decía conectar. que, decía que, decía el anfitrión inicia otra junta a las 7, pero en inglés. No, quién sabe por qué pase. La verdad no sé por qué. Que, Yo que ahorita no tuve iba a problema. dar inicio a las 7, Sí. pero sí, a lo mejor otras personas también quisieron entrar unos minutitos y ya no se puede. Por eso quise dejarla conectada antes. Qué bien. Esa es la clave entonces. Sí, Sí, porque si llega ya la hora o con un minuto o dos ya no lo deja entrar, pues. sí. Bueno. Ok. Pues eso no me lo sabía, fíjese, que no le deja entrar. Pues yo Pero bueno, digo que por eso la vez pasada no estuve yo sola y luego estuvo Celso. Y los sí. demás ya no pudieron, no aparecieron. Yo digo que han de haber tenido demora o algo. O en lo que Sí. se conecta, pues en lo que abren la compu y eso. Ok. Bueno, vamos a empezar, maestro. 3.2, movimiento parabólico. En este Ok. caso, nuestra pregunta fundamental es, ¿qué es un movimiento parabólico y cuáles son algunas de sus características? Bueno, aquí tenemos un caso sencillito de una mesa y una bola que va a cierta velocidad horizontal, ¿verdad? En dirección positiva de las X. Y luego, pues ya que ya se le pierde la mesa, bueno, empieza a caer y a hacer una gráfica, bueno, un recorrido de esta manera, De parábola. de parábola, ¿verdad? Exactamente. Ahora, la fuerza de gravedad sobre un proyectil provoca un cambio tanto del valor como de la dirección de su velocidad. Aquí podemos ver que efectivamente, aquí cuando se le acaba la mesa, la fuerza es pues la fuerza de gravedad, la masa por G, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando va en la trayectoria, si nos fijamos, pues esta fuerza la podemos descomponer en uno que sea paralela al movimiento y otra perpendicular al movimiento, ¿verdad? O sea, la componente de la fuerza de la gravedad tangente a la trayectoria es la responsable del incremento de la velocidad y la componente perpendicular de la curvatura de la trayectoria. Esa es la explicación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el caso de un experimento que se puede hacer, que es el mismo, en este caso lo que hago es el mismo experimento del anterior, pero serían dos monedas. Uno que dejo caer y la otra la dejo eh, le impulso con una cierta velocidad inicial horizontal y entonces vemos que tanto la moneda que está cayendo en una caída libre llega
mismo tiempo al suelo que la que está viniendo de este lado, que tiene un movimiento así como tipo parabólico. O sea, el movimiento de un cuerpo que se ha lanzado en el aire puede ser interpretado como una combinación de dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme en la dirección vertical y horizontal, o sea, son dos movimientos, ¿sí? O sea, el movimiento es parabólico, lo vamos a ver como una composición o una combinación lineal o vectorial, digamos de esa manera, de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante en la dirección X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección Y, como lo vamos a ver enseguida, ¿sí? El movimiento de un proyectil es una combinación, como decía, uno vertical con aceleración constante y otro horizontal con velocidad constante. Básicamente es eso. Entonces aquí tenemos el caso también de ver que hay una independencia entre los dos movimientos. O sea, uno, por ejemplo, en el segundo caso, el cuerpo se lanzó con mayor velocidad que en el primero. Sin embargo, la componente vertical del movimiento sigue siendo la misma. O sea, caen al mismo tiempo, digamos, al suelo, ¿verdad? Eso quiere decir que es independiente un movimiento del otro. ¿Ok? Sí, porque Bueno, se trata de la misma masa. sí. Entonces, ¿y qué sucede si el cuerpo no es lanzado horizontalmente, sino formando cierto ángulo con la dirección horizontal? Por ejemplo, esta figura, la figura 19, la 319. Dice, es un cuerpo que se ha lanzado formando cierto ángulo con la horizontal. La velocidad inicial tiene dos componentes, como podemos ver aquí. Su componente horizontal, V0x, y la vertical varía como el cuerpo lanzado verticalmente. O sea, esta velocidad inicial, sabemos que es un vector que tiene su módulo y su ángulo, entonces se puede descomponer en una velocidad inicial en la dirección X y una velocidad inicial en la dirección Y. ¿Sí? Y ya sabemos por un lado que en la componente horizontal dice este movimiento, o sea, esta fórmula, x igual a x sub 0 más velocidad 0x en la dirección x por el tiempo, ¿verdad? Y en el caso de la componente vertical, lo que está rigiendo es esta fórmula o esta formulación. Y es igual a y sub 0 más b sub 0 de y por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Seleccionamos que x0 y y0 son 0, por ejemplo, entonces la formulación anterior se nos reduce a algo más simple, que es x igual a la velocidad inicial en la dirección x por el tiempo y y la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Ahora, fíjense bien que podemos nosotros, en estas dos ecuaciones vemos que el tiempo t es un factor que es tanto para uno como el otro, o sea, coincide. Entonces, de la primera ecuación podemos despejar t como x entre la velocidad inicial en la dirección x y lo podemos sustituir. Y entonces nos puede dar una ecuación de este tipo. Una ecuación donde ya no está el tiempo, sino que es una ecuación de tipo parabólico de esta manera. Y igual a por el cuadrado de x más b por x más c, donde c pues es igual a 0. Y los coeficientes a y b están dados por los coeficientes esos, con los cocientes, la velocidad inicial en y, entre la velocidad inicial en x por x, la aceleración entre dos veces la aceleración inicial de x al cuadrado. Entonces es una parábola, ¿verdad? Es una parábola que podemos todavía reducir. Si b es igual a 0, podemos reducir todavía. Es decir, es de la forma y igual a por el cuadrado de x, que es básicamente una ecuación de parábola. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Dice, se lanza horizontalmente una pelota con una velocidad inicial de magnitud 5 metros por segundo. Haya su posición y velocidad después de 0.25 segundos. Bueno, pues ya sabemos que la componente horizontal de la velocidad es 5 metros. Y la componente vertical, pues es de esta manera. Podemos ver, por ejemplo, que la coordenada horizontal
como conocemos la velocidad y el tiempo, pues podemos encontrar cuál es la distancia que recorre en la dirección X, que es 1.25, porque tenemos como dato su velocidad y el tiempo. Entonces, y en la coordenada vertical sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces eso es un medio de menos 9.8 metros sobre el segundo cuadrado por 0.25, esto al cuadrado, y eso me da menos 0.30 metros, ¿sí? Entonces ya conozco cuánto vale X y cuánto vale Y en este punto, ¿sí? Pues sí. Por lo tanto, el vector posición puedo encontrar, ¿verdad? Su vector posición lo puedo encontrar, ya sabemos que es su módulo o su valor, 1.29 metros, y su ángulo, que es menos 13.5, que también puede ser respecto respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? Ver, como está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, la posición en ese momento, 360 menos. 1.3 metros por 346.5 grados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en el caso de la componente de la velocidad, ¿cuál sería? La velocidad final. La velocidad final es menos 2.45 metros, que es básicamente, también podemos encontrar su valor, ¿verdad? Utilizando el teorema de Pitágoras. La velocidad finalmente es de 5.6 metros sobre segundo y el ángulo que tiene es de 334 grados, ¿sí? Entonces, y así, aquí tenemos otro ejemplito también. Ahí lo leen ahí en su casita, ahí despacito. Sí, aquí tenemos otro ejemplo. Otro más por aquí también. Y bueno, ok. Vamos a ver este otro ejemplo. Ejemplo 320. Si una pelota es bateada con una velocidad de 25 metros por segundo, si es capturada a 60 metros del home, ¿con qué ángulo salió? Bueno, elegimos el origen de coordenadas en la posición de la pelota cuando es bateada, ¿sí? Entonces el ángulo con que sale la pelota y los componentes vertical y horizontal de su velocidad inicial están relacionados por las ecuaciones estas. Si sabemos que la velocidad pues se puede ver en dos componentes, en la componente en X y la componente en Y, que es la componente en X es la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo, ¿sí? De un ángulo ahí. Y la velocidad en Y inicial es la velocidad inicial por el seno de ese ángulo. Si estudiando estas expresiones en las ecuaciones básicas de las componentes horizontal y vertical en movimiento, entonces tenemos esto, que X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Y Y va a ser igual a la velocidad inicial del seno de teta por el tiempo más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Cuando la pelota es capturada, su coordenada vertical es de igual a 0. O sea, Y es igual a 0. Entonces, podemos expresar esto, ¿verdad? Que 0 es igual a t que multiplica a b sub 0 seno de teta más 1 de la aceleración por el tiempo. Entonces aquí podemos ver que si igualamos a 0, entonces tenemos dos casos. El caso es que cuando t es menos 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta entre la aceleración y el t igual a 0. Entonces la solución que interesa es por supuesto la primera, ¿verdad? Sustituyendo en la ecuación de la coordenada vertical, entonces obtenemos que x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta, que multiplica menos 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta entre la aceleración, ¿verdad? Entonces menos x por a entre b inicial al cuadrado es 2 veces el seno de teta por coseno de teta. Ya que el seno de 2 teta es 2 veces el seno de teta por el coseno de teta, se obtiene entonces una fórmula trigonométrica que el seno de 2 teta va a ser igual a menos x por a entre la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, el seno de 2 teta es 60 metros por 9.8 menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado entre 25 metros, todo eso al cuadrado. Esto me da que es 0.94, ¿sí? Y luego cuando ya encuentro el ángulo, pues el ángulo me da, aquí en este caso sería 35 o 55, son dos ángulos. Nótese que ambos ángulos suman 90.
Ok. Entonces, básicamente es la aplicación de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, en el que el horizontal es con velocidad constante y en el vertical es con aceleración constante, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, básicamente es eso. Ahora vamos a pasar sobre el estudio del movimiento circular uniforme. Vamos a ver en qué consiste el movimiento circular, cuáles son sus características, ¿verdad? Bueno, Muy bien. si nos fijamos aquí, aquí tenemos el caso visto, una vista por arriba de algo que está moviéndose en forma circular. Esta figura describe un movimiento circular uniforme, en el que en este movimiento hay una fuerza centrípeta, se llama, porque la fuerza se dirige hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y es perpendicular a la velocidad, si nos fijamos. Por otra parte, no hay fuerza en la dirección de la velocidad, por lo que su valor permanece siempre el mismo. Es decir, si nos fijamos, no hay una componente de fuerza paralelo a la velocidad, por lo tanto, la velocidad esta sería constante en el movimiento. Así es, porque si hubiera fuerza, hubiera aceleración, pero no hay. Exactamente, de hecho hay una aceleración, pero es hacia el centro. O sea, la fuerza Sí, esta, fuerza la centrípeta, fuerza centrípeta. implica una aceleración centrípeta, ¿verdad? Pero nos fijamos que en tangente al movimiento es velocidad constante, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué magnitudes caracteriza el movimiento circular uniforme? Bueno, en este caso está el periodo y la frecuencia. ¿Qué entendemos por un fenómeno periódico? Pues es aquel que se repite cada determinado intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo al cabo del cual se repite se denomina periodo, ¿sí? El movimiento circular uniforme es periódico y el tiempo que el cuerpo o punto demora en dar una vuelta o revolución completa es el periodo del movimiento. ¿Es verdad? Ok. Muchas veces el periodo puede medirse directamente, pero en ocasiones resulta más preciso medir el tiempo correspondiente a determinado número de vueltas o revoluciones. En tal caso, el periodo se calcula mediante esta expresión T es igual a T entre N, donde T es el tiempo que duró cierto número de vueltas o revoluciones, ¿verdad? Y claro que tiene sus unidades serían segundos por revolución. Ahora, otro parámetro importante se llama frecuencia, que básicamente la frecuencia es el inverso del periodo. En este caso sería n entre t, es decir, el número de vueltas entre el tiempo que dura ese número de vueltas, ¿sí? Las unidades de la frecuencia pues serían 1 sobre s, que sería hertz en este caso. ¿Okay? Bueno, pues ahí ya tenemos esos dos parámetros importantes. Aquí lo vamos a ver. Dice en este ejemplo 321, dice una partícula al moverse en una circunferencia tarda 20 segundos en dar 4 revoluciones completas. Determine, inciso A, el periodo y el inciso B, la frecuencia del movimiento. Entonces, el periodo que sería, pues, es el tiempo que dura en hacer 4 revoluciones, o sea, 20 segundos entre 4 revoluciones. Eso me da 4 segundos por revolución, o también segundos nada más. El caso de la frecuencia sería 1 sobre eso, o sea, 0.20 Hz. Así es, el inverso. El inverso nada más. Ahora, ¿qué es la velocidad lineal? Bueno, pues es precisamente la velocidad lineal, vamos a decir la velocidad lineal, es la velocidad de esta velocidad, la flechita azul, ¿sí? Esa es la velocidad lineal, la que es tangente al movimiento, a la circunferencia. Que es constante, exactamente. Tiene valor constante, vamos a ver cómo es eso. Bueno, sabemos que la velocidad es cierta distancia entre cierto tiempo. En este caso, ¿cuál es la distancia en una circunferencia? Si yo considero una circunferencia de radio R mayúscula, ¿cuál sería el perímetro de la circunferencia? Pues 2pi por R, ¿no? Es la distancia. 2pi por R es el perímetro o la distancia. Entonces la velocidad va a ser igual a 2pi por R entre el tiempo que recorre una revolución o una vuelta.
que sería el periodo, ¿verdad? 2πr entre el periodo. Que en términos de frecuencia tenemos que la velocidad puede ser 2π por r por la frecuencia. Entonces tenemos estas dos expresiones importantes. Esa sería la velocidad lineal, ¿sí? Porque va a pasar por allí una velocidad angular. Vamos a ver en qué consiste la velocidad angular. ¿Sí? Vamos aquí a la velocidad angular. Si nos fijamos, aquí tenemos una figura en la que nos dice que la velocidad angular es la rapidez con que varía la posición angular, la cual es constante en el movimiento circular uniforme. Aquí tenemos, aquí va la pelotita, digamos que empezó aquí y luego va ahorita aquí. ¿Ya? Sabemos que es una velocidad lineal, pero también esta velocidad, que va a ser la velocidad angular, es el ángulo entre el tiempo, ¿verdad? Aquí vamos a ver. La velocidad angular la vamos a definir como el delta teta, o sea, cierto desplazamiento angular entre el tiempo, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener. Ese delta t, pues es la posición, digamos, la posición angular final menos la posición angular inicial. Esa es la variación de la posición angular, que es muy parecido o tiene su símil con x, ¿no? Cuando es la velocidad, cuando es el desplazamiento normal, ¿no? Este es el desplazamiento angular. Bueno, entonces podemos, si consideramos que el inicial es igual a 0 y el tiempo inicial es 0, entonces se nos reduce a esta ecuación muy sencilla que es la velocidad angular es teta entre el tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas medidas. Por ejemplo, aquí estamos definiendo lo que es un radian. ¿Qué es un radian? Pues es una especie de un gajo de esta pizza, ¿verdad? En el que esta distancia de aquí a aquí ya sabemos que es r. Esta distancia de aquí a acá también es r. Y vamos a considerar que ¿verdad? Este desplazamiento que va a ser igual también a una r. Eso lo vamos a llamar un radian. ¿Sí? Un radian es el ángulo central de una circunferencia correspondiente a un arco cuya longitud es igual al radio. O sea, este arco mide lo que mide el radio. A eso lo vamos a llamar un radian. Puesto que el radio está contenido 2π veces en la circunferencia, habrá 2π entonces, o sea, 6.28 radianes en una vuelta completa, ¿verdad? Es decir, en 360 grados. O sea, la equivalencia es una vuelta, que son en grados, 360 grados, ¿verdad? Es igual a 2π radianes. ¿Verdad? Okay. Ahora, para cualquier otra arco de longitud cualesquiera S, lo podemos encontrar como teta, ya sabemos que es S entre R, ¿verdad? O sea, el S lo podemos ver como un R por teta. El S, o sea, este desplazamiento, ¿verdad? Este desplazamiento a lo largo de la circunferencia va a ser igual a R por el teta, donde teta está en radianes, ¿verdad? En radianes. O sea, un radian es igual a 57.3 grados más o menos. 180 grados es pi radian, como aquí lo podemos ver. Entonces, si nos fijamos, la velocidad angular sería 2π entre t. O sea, 2π. 2π significa que está rotando una vuelta completa, ¿verdad? 2π entre t, donde t pues ya sabemos que es el periodo. Entonces, y también la velocidad angular es 2π por la frecuencia. Es decir, estamos determinando en términos de las características de la circunferencia la velocidad angular, ¿verdad? Ahora, hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Ya sabemos que la velocidad lineal es 2πr entre t y sabemos que la velocidad angular es 2π entre t. Entonces podemos obtener directamente que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Esta ecuación nos permite calcular una de las velocidades cuando se conoce la otra, y viceversa, y el radio de la circunferencia. Por ejemplo, la hélice de un helicóptero está girando 3.600 revoluciones por minuto. Calcula, inciso A, la frecuencia en Hz y el periodo en segundos. B, inciso F, la velocidad lineal de un punto de su extremo a 2 metros del eje de rotación.
y C su velocidad angular. Bueno, la unidad en revoluciones por minuto se refiere a una frecuencia de 3600 revoluciones por minuto. Es decir, se puede expresar esa frecuencia en hertz, ¿sí? Ya sabemos que un minuto son 60 segundos, ¿verdad? Entonces, sería Sí, 60 con revoluciones por segundo. las revoluciones por minuto hertz está bien. Así es. Y el inverso, ¿verdad? Sería el periodo, El periodo. 0.016 segundos. Ahora, la velocidad lineal del punto, el extremo de la hélice, que vale 2 metros, que es el radio, ¿verdad? Entonces, sería básicamente 2 pi por R por la frecuencia. 2 pi por 2 metros por 60 Hz. Eso me da 754 metros sobre segundo. Recordando que un Hz es igual a segundo a la menos 1. La velocidad angular se puede calcular con dos ecuaciones, ya sea 2 pi por F o 2 pi entre T. Entonces vamos a tomar esta. 2 pi por F, pues sería 2 pi por 60 Hz. Eso es 377 radianes por segundo. Y de esa manera obtenemos ese ejemplo. Este otro ejemplo lo analizan ahí en su casita. ¿Sí? Aquí este también otro, también lo analizan. Y ahora vamos a, con el tiempo que nos resta, a ver si nos da tiempo de ver lo que es la aceleración del movimiento circular uniforme. ¿Cómo es el movimiento, cómo es la aceleración en un movimiento circular uniforme? Ya vimos que en un movimiento circular uniforme tiene velocidad lineal constante, pero tiene una aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza que está haciendo que el cuerpo esté en una circunferencia es una fuerza que va hacia el centro, ¿verdad? Y si ya vimos que es una fuerza hacia el centro, quiere decir que está acelerado hacia el centro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí estas dos figuritas. Tengo la figura aquí, ya sé que ya sé que roté un cierto ángulo teta, ¿verdad? Ya sé que roté un cierto arco delta S, ¿verdad? Pero puedo en el punto 1, o sea, en el tiempo inicial, hacerle corresponder su velocidad inicial. Y en el punto 2 o el tiempo 2 su velocidad. ¿Ya? Ya sabemos que el módulo de esta velocidad es igual a esta velocidad, ¿verdad? Nada más está cambiando aquí la dirección, si se fijan, ¿verdad? La dirección. Entonces, acá podemos analizar, lo que hago es, yo sé que es velocidad final menos la inicial. Entonces yo quiero delta V, que es la velocidad final, menos la inicial, y me da esta flechita que tengo aquí con rayas azules. Esto sería el delta V. ¿Sí? Ya sabemos que la aceleración es un límite cuando delta t tiende a cero de delta V en delta t. Eso quiere decir que cuando el límite va a cero, esta flechita que tengo aquí, va a coincidir con la dirección y hacia el centro, en la dirección de R. Va a estar hacia el centro, cuando delta t tiende a cero, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es el movimiento circular uniforme? En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad en dos instantes de tiempo es la primera parte. La segunda parte es cuando varía la velocidad, ¿verdad? El vector velocidad, ¿cómo varía? La velocidad final menos la inicial, es el delta V. ¿Okay? Perfecto, entonces, efectivamente, lo que quiere decir entonces, este delta V, acá lo vamos a tener ya, ¿sí? Ahora fíjense otra cosa interesante. Fíjense que este ángulo que tengo teta, ¿sí? Si se fijan, este gajo que tengo aquí se parece mucho a un triángulo rectángulo, si se fijan. Pues sí. Que básicamente la velocidad final y la velocidad inicial aquí también tengo así como una especie de triángulo rectángulo. O sea que este ángulo es básicamente este. ¿Sí? Tengo dos triángulos rectángulos. Entonces, este ángulo es igual que este. Entonces quiere decir que el delta S entre R, o sea, esto que tengo aquí, la velocidad, o sea, el delta V entre V
va a ser igual a delta S entre R, muy similares, ¿se fijan? Porque vienen de triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces, delta B entre B es muy similar al delta S entre R, es un cociente. Es un cociente que no tiene unidades, si se fija es velocidad entre velocidad, no hay unidades. Delta S entre R, o sea, el arco entre R. Entonces, de aquí, ¿qué te vamos a tener? Pero ya sabemos que delta S lo puedo expresar, ¿sí? El delta B lo puedo expresar como B por delta T, ¿verdad? O sea, delta B entre B es más o menos B por delta T entre R. O sea, delta B entre delta T es aproximadamente el cuadrado de B entre R. Es decir, la aceleración es el cuadrado de B entre R. ¿Sí? Que es algo que ya sabíamos, pero aquí lo estamos deduciendo de manera gráfica y geométrica más o menos, de por qué, ¿verdad? Aquí es de manera, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice? De manera aproximada, pues. Sabemos que la definición de la aceleración formalmente es este límite, entonces es cuando esta flechita va a estar paralelo a R, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que la aceleración su dirección en cada instante está dirigida hacia el centro de la circunferencia? Por eso se dice que la aceleración del movimiento circular uniforme es radial o centrípeta, o sea, dirigida hacia el centro. En correspondencia con esto, la resultante de las fuerzas que origina dicha aceleración se denomina fuerza centrípeta. Entonces, ahí está el misterio. Acordémonos que en un movimiento circular uniforme la velocidad lineal es constante, pero hay una aceleración que es constante también, pero va dirigida hacia el centro. O hay una fuerza centrípeta, ¿sí? Y hay casos similares, por ejemplo, el caso de un péndulo cónico, ¿sí? Ajá, aquí la fuerza centrípeta que hace que la Luna realice un movimiento circular alrededor de la Tierra, pues es la fuerza de gravedad, ¿no? Es la fuerza de atracción de gravedad. En el caso de un péndulo cónico, es esta componente Tx, ¿verdad? Que es la fuerza que va hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Por eso hace este movimiento circular, un péndulo cónico. Un péndulo en 3 dimensiones, pues, se llama péndulo cónico. Dice, cuando vamos en el automóvil y dobla describiendo un arco de circunferencia, debe haber una fuerza centrípeta actuando sobre él. Pero, ¿en dónde procede esta fuerza? ¿Dónde creen ustedes que está la fuerza centrípeta de cuando uno va en carro y hace una curva de esta manera? ¿Cuál será esa fuerza centrípeta? ¿Cuál creen que ustedes creen que sea? Bueno, se lo voy a decir, es la fuerza de rozamiento de las llantas con el piso, básicamente. Ajá. Ok, aquí está otro igual, ustedes lo revisan en su casita, eso. Ya estoy llegando al límite de tiempo. Miren, pues todavía hay más información. Ahí sigue el movimiento el movimiento del péndulo oscilatorio. El movimiento este fue el oscilatorio, ¿no? Sí. El movimiento oscilatorio faltaría, el movimiento oscilatorio. Así es. Digamos, vamos a esperar a que termine, a ver si puedo verlo así de manera rápida. El movimiento oscilatorio, mire. Bueno, a ver qué tanto me deja aquí. Dice, en los apartados anteriores hemos estudiado el movimiento de un cuerpo en los casos en que no hay fuerza neta sobre él, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad uniforme. También la fuerza es constante y la velocidad inicial del cuerpo también sí la tiene. Esta está en su misma dirección, el rectilíneo uniformemente acelerado, ese es el otro tipo. El de la fuerza constante y la velocidad inicial del cuerpo forma cierto ángulo con ella, el parabólico, ¿verdad? Y la fuerza tiene magnitud constante y es siempre perpendicular a la velocidad, es el circular uniforme. Entonces, ya podemos interpretar básicamente por qué el tipo de movimiento a partir de las fuerzas. Ahora, como un último caso de movimiento particular de interés, estudiaremos el caso del movimiento oscilatorio.
Pero, ¿qué son las oscilaciones y cuáles son algunas características básicas? Bueno, déjenme decirles y mostrarles esta figura 326. Esta figura 326 dice que yo tengo un resorte, tengo un cuerpo de masa m, que si yo lo pongo hasta acá, hasta una elongación máxima, que le llamo amplitud, ¿verdad? Si lo suelto, empieza a oscilar. O sea, empieza a ir de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿verdad? Y al final llega a la posición libre. Una oscilación completa sería, estoy aquí, voy hasta acá, hasta menos A, y me regreso. Y esa es una oscilación completa. Y yo sé que el tiempo que dura esa oscilación le llamo T mayúscula, el periodo, ¿verdad? A ese tiempo que dura una oscilación le llamo periodo. Ahora, la frecuencia sería 1 sobre el periodo, o sea, N sobre T, y esa es la amplitud. Ahora, fíjense, algo importante es la fuerza que está actuando. El resorte está actuando una fuerza al cuerpo este M. Esa fuerza es del tipo menos K por X. ¿Qué quiere decir menos K? La ley de Hooke. Exactamente, la ley de Hooke. Exactamente. Esta fuerza, si se fijan, cuando estoy de este lado, la fuerza apunta hacia el centro de O. Pero si se fijan que cuando está acá, la fuerza va hacia el centro de O. O sea, tanto para acá como para acá la velocidad, la fuerza va hacia la O. O sea, hacia el punto, hacia el punto, exactamente al punto donde no hay fuerza. Digamos, X es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, en el movimiento oscilatorio cambia la posición del cuerpo de ciertas partes suyas alrededor de cierta posición, pero también cambia otras magnitudes, por ejemplo, la fuerza, la velocidad. Pues sí, pues, o sea, está cambiando prácticamente todo, ¿verdad? Lo único que no cambia es la masa, ¿sí? Pero todo lo demás sí va cambiando. Mire, así de manera rápida ya, en general se dominan oscilaciones a los cambios que experimenta una magnitud alrededor de cierto valor. Un fenómeno periódico es aquel que se repite cada determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, el caso de un cuerpo sujeto a un resorte, o también el de un péndulo, como vimos. Se dice que las oscilaciones son periódicas y se repiten del mismo modo cada determinado intervalo de tiempo. De estas magnitudes, pues son el periodo y la frecuencia. También está caracterizado las oscilaciones. Aquí vemos que es el mismo el periodo y la frecuencia. Ahora, otra magnitud importante es la amplitud, que ya vimos acá, que es la máxima posición, ¿sí?, que tiene, donde se suelta y el cuerpo empieza a oscilar. Eso se llama amplitud. ¿Sí? Okay. Bueno, aquí tenemos el caso de un péndulo también. Cuando la desviación angular es pequeña, la fuerza neta sobre el cuerpo que cuelga es del tipo F igual a menos K por X. Por eso este péndulo planar también es como su movimiento es oscilatorio. Aquí tenemos el caso del mismo resorte, pero si nos fijamos, aquí tiene una aceleración, aquí la aceleración es 0 y una aceleración positiva y aquí negativa. Aquí negativa y aquí positiva. Y fíjense que tanto la fuerza como la aceleración están apuntando hacia el origen, ¿verdad? Ok, entonces, ahora, ¿cómo vamos a relacionar? Lo importante es que, ¿cómo sería el X? Fíjense una cosa importante aquí. En esta figura, mientras un pequeño cuerpo se mueve en una circunferencia, como ya lo veíamos en el movimiento circular uniforme, sus proyecciones sobre sus diámetros, tanto en el X como en el Y, realizan movimientos oscilatorios, si se fijan. O sea, sería así o sería así. ¿Qué tenemos? Esta velocidad lineal se puede descomponer en así y así. O sea, una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? O sea, lo importante aquí es algo parecido a esto. Si yo tengo que estoy moviéndome así, o en un péndulo, la sombra, la proyección, es una oscilación, ¿verdad? Ya sabemos que el valor de la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme es de esta forma. Nos acordamos que es velocidad al cuadrado sobre R. Claro, si la velocidad lo colocamos aquí, lo que sabemos, el movimiento circular uniforme es 2πr entre t al cuadrado entre r. Entonces me da 4π cuadrado por r entre el cuadrado de t. Es decir, la fuerza
Si yo ahora meto lo que es la masa, pues yo sé que la fuerza es igual a por esta aceleración, por esta aceleración. Entonces, y va a ser negativa, porque va hacia el centro. Fíjense una cosa interesante. Yo sé que esta circunferencia está escrita por un radio. Cuando yo tengo el cuerpo en este punto, yo sé que hay una fuerza que está actuando hacia el centro. Esta fuerza yo la puedo descomponer en una componente en X, ¿sí? Si nos fijamos, yo puedo hacer una especie de triángulo rectángulo, muy cercano, ¿verdad? Muy cercano. Entonces yo sé que la componente, yo sé que este de aquí a acá, la F es la hipotenusa, y este es un cateto, y este otro es el otro cateto. Entonces F de X, ¿qué es igual? Pues es la F que tengo por el coseno de teta, ¿sí? Porque este es el coseno, es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa interesante, R coseno de teta sería el X. De tal manera que la fuerza en X, o sea, la fuerza